ensancha el sitio de tu tienda o rompiendo los límites autoimpuestos. Cuenta una historia que un día un hombre salió a pasear con su auto muy feliz, como lo hacía todos los domingos, y uno de esos domingos, cuando iba por la ruta, antes de llegar a una curva, vio venir a otro auto conducido por una mujer que venía en sentido contrario al que iba, y cuando la mujer se pone a la par, le grita a este hombre cerdo. Y el hombre, indignado, pero feliz de poder desquitarse, le gritó vaca. Y sin darse cuenta que al llegar a la curva, había un cerdo al que terminó chocando. Su paradigma de pensamiento era: me maltratan, yo maltrato. Su paradigma le impidió ver a este hombre que había una advertencia. Y en esta mañana quiero hablar justamente acerca de esto, los paradigmas que gobiernan nuestra vida. Los paradigmas son modelos o patrones de comportamiento que nos permiten interactuar con el mundo. Sinónimos de paradigma son modelo, patrón, estructuras mentales, ¿sí? Son como canon, como reglas que están establecidas en nuestra manera de vivir y de llevar adelante la vida. Cambiar o romper con los paradigmas significa modificar la manera de hacer las cosas y romper con esos patrones mentales que en muchas oportunidades esos patrones mentales que nosotros tenemos nos limitan. Entonces, la importancia de romper los paradigmas o esas creencias limitantes radica en que estas son como órdenes incuestionables, que nos dicen cómo son las cosas y qué es posible y qué es imposible en nuestra vida, y qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Recién en esta historia que es algo risueña, ¿no? Cuando este hombre, la mujer le grita pasando al lado de él, diciéndole cerdo, él lo interpretó en base a su paradigma establecido. Su paradigma era: me están maltratando. Y eso le impidió ver a él que esta mujer le estaba advirtiendo que en la curva había un cerdo. ¿Sabe? En la vida nosotros muchas veces recibimos palabra, ¿sí? Y esa palabra que recibimos de parte de Dios para nuestras vidas, la recibimos y la tomamos en base ¿a qué? A los paradigmas que están establecidos en nuestra manera de pensar, en esas estructuras de pensamiento, esas estructuras que nos pueden potenciar o limitar. Pero muchas veces esas palabras que nosotros escuchamos justamente no llegan a dar el fruto que realmente esa palabra esperaría Dios que diera en nuestras vidas. Y cuando nosotros vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos que el primer sermón que Jesús da en público, ¿sí? Ahí en Mateo 4:17, Él dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje de Jesús, el primer mensaje que Jesús da, es un mensaje llamado a cambiar paradigmas. La palabra arrepentíos viene del griego metaneo, que significa justamente el arrepentimiento como una decisión que resulta en un cambio en la manera de pensar, lo cual a su vez provoca un cambio en el propósito y en la acción. O sea, cuando nosotros escuchamos que cuando leemos, ¿sí? Y lo escuchamos espiritualmente, este mensaje de Jesús, el primer mensaje de nuestro Señor es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, es arrepiéntanse, cambien su manera de pensar. El mensaje de Jesús llamándonos al arrepentimiento, llamando al arrepentimiento de quienes estaban escuchándole en ese momento, no era otra cosa que romper con patrones preestablecidos en la mente de su auditorio. Hoy en día Jesús sigue teniendo este mismo mensaje, el mensaje de Cristo sigue siendo lo mismo: arrepentíos. Arrepentimiento que provoca en nosotros un cambio de mente, arrepentimiento que nos lleva a nosotros a vivir de una manera distinta. Ahora, a lo largo de las Escrituras nosotros nos encontramos con que cada vez que Dios se comunicó con el pueblo de Dios,
Él estableció mensajes que rompieron estructuras de pensamiento y que los llevaron a experimentar justamente cambios de paradigmas. Los llevaron a que tuvieran la oportunidad de estar experimentando un nuevo tiempo en su vida, pero que esto les llevaba a romper con conceptos preestablecidos. Hoy también Dios está ocupado de llevarnos a que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Y para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, tiene que darse lugar a un arrepentimiento, a una metanoia. Tiene que llegar a nuestras vidas, ¿qué cosa? Ese cambio de manera de pensar. El cambio de manera de pensar es justamente el mismo hoy. Es ser un seguidor de Cristo, es apartarme de mi egocentrismo. Ser un seguidor de Cristo es darle el dominio de mi ego al Espíritu Santo. Es que nuestra vida camine bajo la dirección de Dios. El mensaje es tan claro que hoy nosotros no podemos decir de que no entendemos lo que Dios quiere hacer. Lo que suele haber en nuestras vidas es una resistencia al cambio, aún recibiendo buenas nuevas, aún recibiendo palabras que son positivas para nuestra vida, que hablan acerca de la manifestación de la bendición sobre nosotros, aún recibiendo palabras que nos llevan a tener esperanza en Dios. La resistencia que hay en nosotros es una resistencia propia de la mente humana, es una resistencia propia ¿de qué? De nuestra carne. Es nuestra carne la que se resiste a ese mensaje que Dios nos da. Es nuestra carne a que en muchas oportunidades, como lo hemos dicho en otros mensajes, nos lleva a establecer a veces un pensamiento donde estoy mal pero acostumbrado. Esto yo sé cómo manejarlo. En muchas oportunidades me he encontrado en mi ministerio pastoral, en consejería, personas que me han dicho, mire, yo estoy conviviendo con esto, yo sé cómo llevarlo. Y crea una suerte de resignación en las personas. Crea en las personas un estado de, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Y hay una situación totalmente distinta a que nosotros creamos en lo que tenemos acerca de lo que Dios nos da y una resignación a la situación que estamos viviendo. O sea, todo aquello que yo me resigno, me impido cambiarlo por justamente no dar la oportunidad a que eso de lo que Dios me ha hablado, aquello de lo que Dios me llama a cambiar, no logro cambiarlo. Soy así, ¿qué le voy a hacer? Hasta había una milonga vieja que de principio del siglo que decía así, si soy así, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿sabe? Había en nuestras vidas, queridos hermanos, una manera de vivir, de la cual Dios nos llamó a abandonar, de la cual Dios nos llamó a cambiar, dejar nuestra antigua vida para comenzar una nueva vida en Cristo. Lo que espiritualmente define la Biblia como un estado de muerte espiritual que teníamos cada uno de nosotros, pero que al venir a Cristo recibimos la vida de Cristo. Y ya no somos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Ya no es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que nosotros somos, porque ahora somos hijos de Dios. Con respecto a esto, Dios siempre trató en la antigüedad con el pueblo de Israel exclusivamente y en la actualidad con cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el plan de Dios es un plan justamente para no estar llevando a la condenación a toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, dice el verso 17, sino para salvarlo. O sea, tenemos esta seguridad. Hay un plan y un propósito de Dios, bendecir nuestras vidas. El propósito inicial ha sido sacarnos de muerte a vida, pero no queda en ese propósito inicial y nosotros decir, bueno, lo que venga ahora es para soportar, aguantar. Claro que no. Y en las Escrituras encontramos un ejemplo de cómo Dios en la antigüedad, tratando con esta palabra que da un profeta
de uno de los profetas mayores, que es el profeta Isaías, nos encontramos con que el mismo mensaje es aplicable para nuestras vidas hoy. Y ahí en Isaías capítulo 54, verso 1 al 3 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada de los que está casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Una tremenda palabra profética de parte de Dios. El libro de Isaías es un libro que se lo denomina la mini Biblia, porque justamente contiene 66 libros, al igual que la Biblia. El libro de Isaías son 66 capítulos, y en los primeros capítulos trata acerca del juicio de Dios, pero en la segunda parte del libro de Isaías, así como en la Biblia está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la segunda parte del libro de Isaías es justamente una manifestación de la restauración y de la gracia de Dios sobre su pueblo, superando justamente el juicio y estableciendo la bendición de Dios. Por eso, esta palabra que Isaías da tiene un contexto profético que anteriormente en el capítulo 53 habla acerca de lo que era el ministerio de Jesucristo y cómo iba él a obedecer y cómo él iba a soportar el peso del pecado de la humanidad sobre él. Ahora, tras esa palabra profética, el profeta da este mensaje: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada de la casada, ha dicho Jehová. Esta palabra representaba un cambio, ¿sí? Un rompimiento de la maldición que podía estar reposando sobre el pueblo de Dios. Cambio que era sustancial, el dejar la esterilidad para pasar a ser una mujer justamente procreadora de nuevas generaciones. Regocíjate, estéril, la que no daba luz, levanta canción y da júbilo, da gritos de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que la casada. O sea, Dios se encarga de establecer a través de la boca del profeta Isaías de que venía un cambio de revertir la maldición en bendición. Venía un cambio en revertir todo lo negativo que podía estar sobre la vida del pueblo de Israel, podía ser transformado y que se regocijaran. Ahora, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, es una palabra dada justamente en el sentido de estar alegres, estar regocijándose por lo que iba a acontecer a futuro. O sea, es un mensaje profético, y un mensaje profético que tenía que ser tomado en fe para apropiarse de esa palabra. O sea, la palabra fue soltada, la profecía fue establecida de que la que era estéril lo iba a dejar de ser. Y amados hermanos, esta palabra la podemos tomar para nuestras vidas. No en forma literal estamos hablando, pero en cada uno de nosotros hay áreas de nuestra vida en que transitan la esterilidad, áreas de nuestra vida que no son fructíferas, áreas de nuestra vida donde no podemos ver el fruto, ¿sí? Y que esto nos genera tristeza y que ansiamos justamente de que esas áreas de nuestra vida sean superadas, que esas áreas de nuestra vida puedan alcanzar justamente la fructificación, que podamos ver la mano de Dios. Ahora, es muy importante de que a esta palabra de rompimiento de maldiciones, a esta palabra de declaración de bendición sobre su pueblo, lo sigue otra palabra. La palabra es de derribar y establecer nuevos paradigmas. ¿Por qué decimos esto? Porque a la estéril, a la que no daba luz, se le es anunciado que va a dar a luz. A la estéril, a la que no daba luz, le es anunciado que va a tener más hijos que la que antes sí tenía. Y amados hermanos, a nuestras vidas estériles,
a nuestras vidas sin fructificación, nos es anunciado que ese escenario será cambiado. Ese escenario será mutado a otro, a un escenario de fructificación, a un escenario de bendición. Y a igual que el mensaje de Isaías al pueblo de Israel, Dios nos llama hoy a levantar canción, a dar gritos de júbilo, voces de júbilo, porque la que nunca estuvo de parto tendrá más hijos y que la desamparada tendrá más hijos que la casada. O sea, la palabra que Isaías dio es una palabra totalmente aplicable para nosotros. La que nunca estuvo de parto. Quiere decir que el que nunca experimentó o pasó por una experiencia de fructificación, experimentará y tendrá esa experiencia. Y amados hermanos, este es el mensaje de Dios. Fuerza tus estacas. ¿Qué quiero decirle con esto? Quiero decirle de que hubo un mensaje hablándole acerca de que lo que nunca antes habían experimentado lo iban a experimentar. Lo que nunca antes habían vivido lo iban a vivir. Pero era necesario que fuera modificado un paradigma, un patrón, un modelo de pensamiento, una estructura de pensamiento. ¿Por qué? Porque la que es estéril, a la que se refiere, ¿sí?, en forma alegórica, ¿sí?, este mensaje profético de Isaías, la que es estéril no tenía preparada la tienda para tener muchos hijos. La que era estéril no tenía preparada una tienda con habitaciones extendidas, porque para ella y su marido le alcanzaba lo que tenía. Y el mensaje de esta mañana es que Dios nos llama a romper con aquellos paradigmas que nos limitan. ¿Por qué? Porque los paradigmas están fijados en base a nuestras experiencias. Siempre viví así, nunca cambié, siempre esto lo llevé de esta manera siempre. Ahora, Dios le llamó a su pueblo: ensancha el sitio de tu tienda. ¿Por qué? Porque había que accionar en base a lo que vendría. Y esta afirmación del libro de Isaías está referido a que Dios le estaba anunciando al pueblo que después de tantas dificultades serían visitados por las bendiciones del cielo, cambiando todo el panorama de escasez, de frustración que ellos estaban viviendo. Y de la misma manera hoy Dios está hablando a todo creyente que pueda comprender de que le estará dando su promesa, pero tendrá que, cada uno de nosotros tendremos que accionar en consecuencia. No puedo seguir pensando de la misma manera en que yo pensaba antes. No puedo seguir tomando mi vida de la misma manera que lo tenía antes. Mi perspectiva no puede ser basada en los antiguos paradigmas, ¿sí?, modelos de pensamiento que me autolimitan. Esto no es para mí, la bendición es para otros, esto nunca va a cambiar, siempre todas las cosas siguen iguales en mi casa, nunca va a cambiar mi esposa, nunca va a cambiar mi marido, mis hijos nunca van a cambiar. Situaciones que están establecidas en nuestra vida con tanta firmeza y con tanta fuerza, a las cuales Dios nos llama ¿a qué? A arrepentirnos. A arrepentirnos. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el primer mensaje de Jesús. Ese mensaje sigue vigente hoy. Yo tengo que arrepentirme porque el reino de los cielos se me ha acercado. Se me ha acercado Cristo como mi Salvador. Se me ha acercado Cristo como mi sanador. Se me ha acercado Cristo como el que me reconcilió con Dios Padre. Se me ha acercado Cristo que me sacó de muerte a vida. Y entonces tiene que haber en mi vida un cambio. Un cambio. Y ese cambio tiene que ser justamente en base a lo que Dios me ha dicho que hará con mi vida. Dios me ha dicho que la que no daba a luz va a comenzar a dar a luz. En otro pasaje el libro de Jeremías dice: yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal. Amados hermanos, Dios ha establecido para que cada uno de aquellos que le hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, seamos bendecidos con toda clase de bendición desde los lugares celestiales.
Cuando yo miro la vida desde mi perspectiva humana y contando con mis propias fuerzas, voy a tener una tienda pequeña. Voy a tener una tienda limitada. El mensaje de Dios dado por el profeta fue: extiende tu tienda, no seas escaso. Y amados hermanos, nosotros necesitamos modificar esto. Necesitamos modificar en nuestras vidas justamente esta acción de cambiar nuestra manera de pensar, a abrirnos a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y esto es algo que nosotros tenemos que interpretar espiritualmente, no desde una mera posición positiva. No se trata de ver el medio vaso lleno o el medio vaso lleno. Se trata de tener fe en lo que Dios nos ha llamado a vivir como hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. No se trata a través de un esfuerzo humano lo que lograremos, sino que lo que vamos a lograr tiene que ver con lo que Dios ya ha hecho por nosotros, de lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. La superación de mis limitaciones, la superación de mis inseguridades. Yo tengo que ir a la palabra de Dios, a ese mensaje que Dios nos da. Ese mensaje de ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha tu mente a la mente de Cristo. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos llama a renovar el espíritu de nuestra mente. Dice así: no conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay cambios en nuestra vida que son imprescindibles para que nosotros podamos tener un alcance de la plenitud de lo que es estar en Cristo. Si no, siempre seguiremos lidiando con las mismas debilidades. Siempre volverán a aparecer los fantasmas de las heridas del pasado, de las cosas que aún no logro superar, porque están ahí establecidas en mi memoria. Pero, amados hermanos, la clave está en no conformarnos, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ensanchar el sitio de nuestra tienda se trata de eso, de cambiar mi manera de pensar. El mensaje de Jesús es: arrepentíos, metaneo, cambio la manera en que pienso, cambio mi manera de mirar la vida. No puedo mirarla como si todo lo que voy a tener que enfrentar sea a partir de mis recursos humanos limitados. Cada uno de nosotros vive esta vida y lleva adelante una manera de vivir basada casi siempre en lo que nosotros podemos hacer. Pero la invitación que hace justamente Dios a través del profeta Isaías es ensanchar el sitio, no ser escaso. Esto significa que nosotros tenemos que establecer en nuestra vida un nuevo paradigma bajo el orden de Cristo. Cuando el Señor le habla a su pueblo por medio del profeta, le dice: esto de extender, dice, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Esto se está refiriendo a que cada día deben ser fortalecidas las bases de la fe en Dios. Y todo esto tiene que estar establecido desde lo espiritual, una vida de comunión con Cristo. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice Josué 1:8, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. La clave de nuestra vida cristiana para ver la plenitud de Cristo en nuestras vidas, para que esto no sea una simple religión. No es para que ahora nosotros digamos: yo soy evangélico. Ser evangélico es la religión que profesamos, pero nuestra experiencia en Cristo es la vida de Cristo en nosotros lo que hace la transformación de nuestra existencia.
Podremos tener cambios en nuestra información que recibimos a través de la formación de lo que es justamente el estar en la palabra de Dios, el leerla. Pero si yo no tengo una experiencia personal, cuando le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, esto nos habla de que si no se aparta de mi boca, yo tengo que cambiar mi manera de hablar. Yo no puedo seguir hablando como antes hablaba, derrota, fracaso, ¿sí? Expresiones de ira, expresiones de maldición hacia los demás. Tengo que cambiar esa manera de hablar. ¿Por qué? Porque eso va a ser una consecuencia de un cambio que hay en mi interior. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando yo tengo la vida de Cristo, cuando yo establezco un rompimiento de mis paradigmas, aquellos que me autolimitan, aquellos que me llevan a mirar siempre en mi debilidad, mirar siempre en mi error, autocondenarme, dejar que la culpa me haga sentir indigno delante de Dios. Cuando yo renuncio a eso, cuando eso yo lo dejo fuera de mi vida, cuando yo me arrepiento y cambio mi manera de pensar, va a haber una manifestación en mi vida interior que va a fluir hacia el exterior. Mis palabras serán palabras que evidencien la vida de Cristo. Yo no puedo estar expresando, por más que vengan días malos, hablar acerca de lo que vivo con desprecio, que este es un día de aquellos para olvidar, esos días que muchas veces lo catalogamos con una M y hablando como si fuera el peor día de nuestra vida. Tendremos que comenzar a ver la vida desde una perspectiva de bendición y no desde una perspectiva de las circunstancias negativas que enfrentamos y que en muchas oportunidades superarán nuestras fuerzas. Si yo mido mi vida en base a lo que son mis fuerzas y mis recursos, pero constantemente me sentiré frustrado, me sentiré superado, sentiré que todo el mundo está contra mí, que se alinearon los planetas, pero para que todas las cosas me salgan mal. Y esto no es así. Somos hijos de Dios, caminamos en la bendición de Dios, somos hijos de Dios y por ello nosotros tenemos que dar justamente a nuestra vida la valoración de lo que somos, hijos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Y el deseo justamente de nuestro Dios es que nuestras vidas sean bendecidas y que caminemos bajo su favor. En 3 de Juan, capítulo 1, verso 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperados en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. De esto se trata, fortalecer las estacas. Extenderás a la mano derecha y a la izquierda. Con estas palabras el Señor está anunciando que cuando una persona permanece en la búsqueda de Dios, cumple con su palabra, sigue en fidelidad a Dios, verá justamente que todas sus metas y sus sueños Dios comenzará a cumplirlos. Los que están fundamentados justamente en el propósito de Dios. Como siempre decimos, no es que Dios es una hada madrina que nos toca con su varita mágica concediéndonos los deseos que queremos. Ni tampoco es un genio que frotamos la lámpara, sale y nos dice, tenés 3 deseos. Y no se trata de eso. Se trata de que Dios tiene planes preestablecidos. En el Salmo 139 dice de que Él comenzó a escribir acerca de nosotros aun cuando nosotros éramos un embrión en el vientre de nuestra madre. Hay planes, hay propósito. Nosotros nos podremos extender a derecha o a izquierda y veremos justamente la seguridad de que Dios está con nosotros. Ensanchar el sitio de nuestra tienda es que Dios aspira a que busquemos su presencia. Que no nos quedemos en lo pequeño, en lo chico, en eso que nos supera a nosotros. Dios quiere que nos expandamos como hijos de Dios, que nos expandamos en nuestra vida, que nuestra fe sea auténtica, genuina, que sea una fe basada en el poder de Dios. Esto no se trata de decir, sí, yo tengo mucha fe, las cosas van a salir bien. No, se trata de tener nuestra fe basada en Dios. La palabra que Dios daba era a la estéril, la que nunca había dado a luz, y a ella le da la palabra diciéndole, ensancha el sitio de tu tienda. Esa es la palabra que nosotros recibimos en esta mañana.
La enseñanza que deja ensanchar el tiempo, ensanchar el sitio de nuestra tienda, es poder recibir esa presencia del Señor en nuestra vida y ser revestidos de lo nuevo que Dios quiere entregar a cada uno de aquellos que le abren su corazón a Él. Es una invitación a poder expandir la luz de Cristo en nuestras vidas. Por eso nosotros en este día tenemos que tomar la decisión si seguiremos luchando con aquellos paradigmas. Recordemos esa anécdota que contábamos graciosa, en cierta forma, de ese hombre cuando pasa una mujer manejando un auto y sus preconceptos no le permitieron ver de que había una advertencia. La mujer le grita cerdo y él pensó que lo estaba insultando, le grita vaca, pero no pudo de esa manera prevenirse de que en la curva había un cerdo y chocó con él. ¿Con cuántas cosas nos tendremos que chocar en la vida para cambiar esos paradigmas? El paradigma que tenía este hombre es: me maltratan, yo maltrato. El paradigma que tenía este hombre estaba basado en base a las experiencias de vida. Ah, me gritó cerdo, yo le grito vaca. Había una advertencia, él no la pudo ver. Hay situaciones en la vida en que nosotros a simple vista no las podremos entender, pero sin embargo, Dios las pone en nuestra vida, no para que reaccionemos en base a nuestros patrones de pensamientos humanos, carnales, sino para que lo miremos con los ojos de Cristo, para que nosotros veamos esto, lo que nos sucede. El no saber reconocer una advertencia y tomarla como una situación de ofensa es lo que muchas veces nos pasa en la vida. ¿Por qué me pasa esto a mí? Cuando nosotros no logramos romper con esos paradigmas, solemos caer en la victimización, solemos caer en la autoconmiseración, tener lástima de nosotros mismos. Solemos pensar de que todo el mundo se levanta en contra de nosotros. Cuando nosotros no logramos vencer estos paradigmas, estos patrones de pensamiento que dirigen nuestra vida, veremos que cada circunstancia adversa es algo negativo que vino a nuestras vidas para arruinarnos la vida. Pero la palabra de Dios nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito han sido llamados. En esta mañana quiero invitarte a que vos puedas estar teniendo una oportunidad de ensanchar el sitio de tu tienda, de ensanchar justamente aquella manera de pensar, establecer un nuevo paradigma, el paradigma de que sos un hijo o una hija de Dios, que sos un bendito, una bendita, que sos alguien del cual Dios te dice que te ha bendecido con toda clase de bendición desde lugares celestiales. Que el nuevo paradigma que Dios nos llama a tomar es el de arrepentirnos y el de acercarnos a Él. Que el nuevo paradigma que Dios nos llama a apropiarnos es el que, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el nuevo paradigma que Dios nos dice que nosotros debemos de asumir en nuestras vidas, de que todo lo podemos en Cristo, porque Él es el que nos fortalece. Así que en esta mañana la invitación está establecida. Está establecida a poder expandir la luz de Cristo en nuestras vidas. Por eso es importante que en esta mañana determines extender tus estacas. Es importante que en esta mañana ensanches el sitio de tu tienda. Que las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Es necesario que no seas escaso. Que alargues y refuerces tus estacas.
Es necesario que rompas con tus paradigmas, con los patrones de pensamientos negativos que te atan a frustración, a tristeza, a depresión. Es necesario que los saques. Que dejes de pensar como cuando Dios le habló a su pueblo. Esta palabra estaba dada, en otras palabras, decirle al Señor: deja de pensar como una estéril, porque esto ya no será más para tu vida. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, porque más son los hijos de la desamparada de la casada, ha dicho el Señor. Yo te invito en esta mañana a que puedas entrar a ese regocijo de parte de Dios. Te invito en esta mañana a que vos puedas ensanchar el sitio de tu tienda, que las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, porque nunca más volverá a ser igual tu tienda, nunca más volverá a ser igual tu vida si te pones en las manos de Dios. La esterilidad será superada por la fecundidad. Lo estrecho será superado por lo abundante. Todo será posible en la medida en que nosotros obedezcamos al llamado de Dios. Dios te dice en esta mañana: ensancha el sitio de tu tienda. Rompe con los límites que te has autoimpuesto, porque Dios ha establecido cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha estado en la mente de ninguna persona, para los que le aman.